de estructuras isostáticas. ¿De acuerdo? El material en el que nos vamos a basar es el texto que están viendo en pantalla. Por favor, confírmenme si se ve correctamente el texto de Hibbeler. Sin tener dudas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, empezamos. Este es el capítulo 8 del libro, lo cual quiere decir que los primeros capítulos están dedicados a los sistemas isostáticos. Es recomendable que ustedes le den una repasada, principalmente si algunos de los temas en isostáticas no llevaron por X o Z razón, o ya no los recuerdan bien o no los manejan bien. Repasen, por favor, los primeros capítulos del texto. ¿De acuerdo? Este libro, Hibbeler junto con Casimali, son libros muy recomendables para todo lo que es el análisis estructural. Aquí tenemos en la portada una figura muy atractiva. Es una sección cajón de un puente, ¿no? De esos puentes que se lanzan de los extremos, se va vaciando de manera secuencial y terminan juntándose, bueno, en una novela de cierre, como se llama. Es muy interesante y claro, hay bastante que decir en cuanto al análisis estructural en este tipo de construcciones, ¿no? El tema está referido a las deflexiones y claro, ustedes se darán cuenta si se hace si estamos en la obra y se está haciendo el lanzado de los dos extremos del puente. Lógicamente estos tienen que encontrarse en el lugar correcto, pero eso no se va a dar si es que hay deflexiones excesivas. Imagínense que cuando estos dos extremos se encuentren, haya más deflexión que la permitida. Eso es un desastre, ya no se puede, no tiene solución prácticamente eso, ¿no es verdad? El tema de las deflexiones es muy importante. En este caso que ilustra la figura es vital, ¿no? El éxito de la obra depende de eso. En el resto de los casos, el tema de las deflexiones no es tan crítico, pero sí es muy importante. En una estructura uno calcula deflexiones, por ejemplo, para condiciones de servicio. Si uno ocupa un ambiente, por ejemplo, y de repente alguno de los elementos se deforma demasiado, esa deformación excesiva puede hacer que la gente tenga sensación de inseguridad en ese ambiente, sienta que algo puede fallar, se le puede venir encima, puede que debido a grandes deflexiones se tengan problemas funcionales, como que parte qué sé yo, de los acabados de las cerámicas empiezan a desprenderse, las puertas ya no cierran, aparecen fisuras, etcétera. Todo por culpa de altas deflexiones, ¿sí? O en el caso de cargas de viento, por ejemplo, imagínense vivir en un edificio de unos 15 pisos, estar ocupando uno de los últimos pisos, y llegan ráfagas de viento y el edificio se mueve más de lo debido. No hay forma de que el edificio no se mueva, pero la idea es de que se mueva de un modo que sea imperceptible para los usuarios. Entonces ahí también uno tiene que calcular deflexiones, ¿de acuerdo? En este tema vamos a ver los métodos básicos para el cálculo de deflexiones, empezando por el problema más elemental de todos, que llega a ser el de la viga isostática con la curva elástica, así se llama. Este problema ustedes lo han visto en resistencia de materiales, así es que ahora lo voy a pasar relativamente rápido, ¿ya? Les estoy mostrando el texto en inglés solamente porque tengo mejores figuras, pero ustedes tienen el libro en español y pueden leerlo perfectamente después, fuera de línea, ¿ya? Entonces el problema queda planteado de la siguiente manera. Primero que nada, el asunto relacionado con los tipos de deflexiones posibles. Miren esta figura que tenemos acá en el lado izquierdo. Tenemos varios esquemas y acá podemos notar en función de los distintos tipos de apoyos las deflexiones que uno puede tener para una viga simplemente apoyada. Por ejemplo, si el apoyo es tipo rodillo, está permitida una deflexión angular. Esta deflexión angular se mide en unidades angulares que llegan a ser radianes.
Por costumbre utilizamos tita. A lo largo de este curso yo voy a utilizar tita, pero obviamente se puede llamar como uno guste, solamente un ángulo que representa la rotación. ¿No es verdad? Acá pueden ver en línea azul cómo queda deformada la viga, en línea negra cómo era la viga originalmente, es decir, en una posición perfectamente horizontal, y debido a las cargas, que no las estamos viendo, pero deben haber cargas aquí arriba, la viga va a deformarse y parte de la deformada estamos viendo acá. El ángulo tita, llamado deformación o deflexión angular más bien, llega a ser el ángulo que hace la tangente a la curva deformada con relación a la horizontal. ¿De acuerdo? En la práctica, este ángulo tita tiene que ser muy chico. Estamos hablando de valores de órdenes de magnitud de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, a la menos 5 radianes. O sea, de ninguna manera esperamos una deflexión angular expresada en grados, por ejemplo, de 1 grado, 3 grados, valores altos. Eso no puede darse. ¿De acuerdo? En el caso 2 tenemos un apoyo fijo. Noten ustedes que al igual que en el rodillo, que en el apoyo móvil, la deflexión vertical está restringida, eso ya lo sabíamos, pero la rotación, es decir, la deflexión angular, no está restringida. Aparece el mismo ángulo tita que teníamos en el caso anterior. En cuanto al empotramiento, bueno, el empotramiento no permite deflexión angular ni tampoco desplazamiento traslacional. A los desplazamientos traslacionales, como notarán, estamos denotando por delta. Entonces, delta vale 0, tita vale 0 en el apoyo empotrado. En esta versión inglesa se llama fixed support al apoyo. Este fixed podría ser traducido como fijo, pero daría lugar a una confusión, se dan cuenta. Nosotros no llamamos a esto fijo, sino llamamos empotramiento. Solo ese cuidado, por favor. En la versión traducida del libro, hablan de apoyos de restricciones fijas o de soportes fijos, pero en una traducción literal de esta palabra, es decir, refiriéndose al empotramiento. Por lo general, entre ingenieros en nuestro medio, no hay lugar a confusión, porque a este apoyo llamamos móvil, a este le llamamos fijo y a este le llamamos empotramiento. Entonces, no hay lugar a confusión. Acá también tenemos una unión entre dos elementos, uno horizontal y uno vertical. Podría ser una viga y una columna, parte de un portal, de un pórtico, más o menos como la figura que ven acá, ¿no? Que se ve frecuentemente en pasillos, como estamos viendo acá en la figura. Bueno, el tema es de que esta unión, viga-columna, si no se dice otra cosa, vamos a suponer que es una unión rígida. ¿Qué significa unión rígida? Vamos a suponer que si se deforma la viga, miren, esta línea azul muestra cómo se está deformando la viga, esta viga se estaría deformando angularmente tita. Si esa deformación se da en la viga, en la columna debería darse la misma deformación. ¿Por qué? Porque al principio entre viga y columna había 90 grados y tras la deformación tiene que seguir habiendo 90 grados. ¿Se entiende? Entonces, eso es una unión fija, ¿de acuerdo? O rígida. Generalmente estas uniones se dan en pórticos de hormigón armado, una unión viga-columna es una unión rígida. ¿Sí? Una unión no rígida sería la que está acá en la figura 5. Esto es más frecuente en estructuras metálicas o en estructuras de madera, en donde los elementos vienen articulados. Se los une, pero mediante articulaciones. Entonces, claro, se deforma la viga, tita 2. Se deforma la columna, tita 1. No tienen por qué deformarse lo mismo. Las uniones son articuladas, no son rígidas. ¿De acuerdo? Si no se dice otra cosa, en los ejercicios que vamos a resolver, vamos a suponer que las uniones son rígidas. ¿De acuerdo? Y es lo que en la realidad se da en la mayoría de los casos. Esto es menos frecuente, la unión articular. ¿Ya? Bueno, entonces ahí aparecen las deflexiones más importantes y de estas nos vamos a ocupar. Ahora el tema es cómo calcularlas. ¿De acuerdo? La forma de calcularlas obliga primero que nada a escoger un sistema de referencia, una convención de signos. En estos primeros métodos,
vamos a utilizar la convención de signos de la resistencia de materiales. Como pueden ver ustedes acá, los momentos positivos se dan en este sentido, por izquierda y por derecha, tal cual ustedes utilizaban en resistencia de materiales. Los negativos exactamente al revés. ¿De acuerdo? Además, aquí pueden ver la curvatura, cómo se va a curvar el elemento ante un momento positivo. Es bastante intuitivo, ¿no? Imagínense este sólido con los momentos positivos y la curvatura es como se ve. En tanto que, por el otro lado, la curvatura es la que se ve para los momentos negativos. ¿De acuerdo? Eso se refleja en los diagramas de momentos que ustedes ya saben calcular. Por ejemplo, acá tenemos una viga simplemente apoyada, un par de cargas, y se puede construir el diagrama de momentos fácilmente. Si son cargas puntuales, los diagramas de momentos son lineales, secuencias de líneas rectas. Vean ustedes que esta noción de curvatura y al mismo tiempo de signo del momento se puede apreciar claramente. Fíjense acá, en este sector, la curvatura es como esta figura, por lo tanto el momento en esta parte tiene que ser negativo. En tanto que en esta otra zona, estoy dejando el cursor, la curvatura es de este estilo, por lo tanto el momento es positivo. Eso se traduce en el diagrama de momentos que vemos acá, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Vamos a ver más adelante que es frecuente colocar el positivo de los momentos abajo, ¿de acuerdo? En lugar de ponerlos arriba, que sería lo habitual en matemáticas. En matemáticas, cuando graficamos algo, ponemos el positivo arriba y el negativo abajo. Pero en resistencia de materiales, y por ende en el análisis estructural, es más común voltear el eje de los momentos de modo de que el positivo esté abajo y el negativo arriba. Por ahora, utilizo la convención habitual de matemáticas, positivo arriba, en mi diagrama. ¿De acuerdo? Aquí tengo entonces para los dos casos sus respectivos diagramas de momentos. Y lo que tenemos acá es la figura de la viga deformada. Podemos ver la deflexión y claro, se nota la zona donde están los momentos positivos, aquí donde estoy marcando con el cursor, momento positivo, y la zona de los momentos negativos que está aquí. Cómo se flecta, ya vayan ustedes familiarizándose. Cuando la flexión se da hacia arriba, es por presencia de momentos negativos. Y cuando se da hacia abajo, por presencia de momentos positivos. ¿De acuerdo? Lo mismo acá, vean en este otro ejemplo, tenemos una viga en voladizo, empotrada a la izquierda y volando a la derecha. Eso hace que, bueno, haya más momento negativo que otra cosa en el empotramiento y posteriormente un momento igual a cero en el extremo. Así es como se deforma esta viga, teniendo prácticamente puro momento negativo, que es lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la convención de signos, ¿ya? Acá tenemos una figura muy interesante, ya más realista, de cómo se da la situación. La misma viga que estábamos analizando antes, la simplemente apoyada, y la misma viga que estábamos analizando antes también, pero con el voladizo. La diferencia es de que en vez de verlas como en los libros de análisis estructural a estas vigas, con simples líneas y estos símbolos que representan a los apoyos, no hay que perder de vista que esto es solamente una representación que estamos haciendo de la realidad. Esta figura que vemos acá es la realidad. Así lucen las vigas, por ejemplo, de hormigón armado en la realidad. Debido a las cargas de gravedad, estas cargas que apuntan de arriba hacia abajo, bueno, una viga simplemente apoyada va a flectarse, como decía nuestro esquema hace un rato. Y ustedes se darán cuenta, es bastante intuitivo esto. Si se flecta de esa manera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a generar acá abajo, en la fibra inferior de la viga, momentos positivos y por culpa de esos momentos positivos se va a dar una zona de tracción en la fibra inferior. Y esa tracción se traduce en que el hormigón, la viga, va a rajarse. Entonces aquí tenemos fisuras debido a la tensión. ¿Qué hacen los ingenieros? Bueno, para lidiar con esto, colocan barras de refuerzo de acero, ¿no? Donde
Bueno, ¿dónde se van a dar las fisuras? Donde hay momentos, es decir, en la fibra inferior, ¿no? Naciendo así el hormigón armado. Es bastante lógico el hormigón armado. Uno, en función del diagrama de momentos, va colocando las varillas de acero allí donde necesita. En este caso necesita en la fibra inferior. Vean esta otra situación, la viga se encuentra flectada de esta manera, la carga de gravedad ocasiona esta deformación y esto genera momentos negativos por esta zona y momentos positivos por esta otra. ¿Cómo se flecta la viga? Como estamos viendo, con una curvatura de positivo centro y de momento negativo en el apoyo. Entonces, toda la zona del volado hacia el apoyo y a la izquierda del apoyo tiene momento negativo, toda esta zona. Por lo tanto, es ahí donde pueden darse las fisuras, ahí es donde puede fallar la viga por flexión. Entonces, ¿qué se hace? Se ponen las varillas de acero ahí arriba, al negativo. En tanto que para el momento positivo, pues se colocan las varillas en la fibra inferior. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros vamos a, en este curso, modelar la realidad, esta realidad, como en la hoja de atrás, de esta manera, que es la forma habitual de resolver los ejercicios en análisis estructural. Pero repito, no hay que perder de vista la realidad, que es esta. ¿De acuerdo? Para esto es que hacemos todo el análisis. Lógicamente, en función de los momentos que yo calcule y las deflexiones que yo calcule, podré dimensionar la cantidad de acero de refuerzo. ¿Sí? Pero eso ya viene en otra materia, ¿no? Eso ya lo van a ver en hormigón armado. Entonces, bueno, acá hay unos ejemplos que van a poder ustedes revisarlos fuera de línea, en los que lo único que se pretende es que cada uno visualice cómo se va a dar la deformada ante cada uno de estos tipos de solicitaciones. Como ustedes verán, para una viga apoyada en A, ¿no? Con apoyo móvil y empotrada en B y con una carga puntual, la deformada esperamos que sea así como esta línea punteada. Si tenemos empotrado en los dos extremos y una carga uniforme, tenemos una deformación como se ve en la figura. Noten que próximo a los apoyos el desplazamiento angular vale 0, por lo tanto la línea punteada comienza siendo perfectamente horizontal. Así tenemos más casos y ustedes pueden irlos analizando cada uno de ellos. Esta viga con sus dos apoyos y este volado y el momento, ese momento ocasiona la flexión como pueden ver acá. Aquí tenemos otra con una articulación, ¿ve? Entonces fíjense como producto de la articulación tenemos esta deformada acá en el punto, o más bien, como se nota en esta figura. Lo propio acá, con una articulación en B también, que cambia la ubicación de los apoyos, ¿ven? Aquí tengo un apoyo móvil, fijo, un apoyo móvil y un empotramiento, más la articulación. Y la deformación es como se ve en la figura. Entonces, para cada uno de estos casos, yo tengo una deformada y me gustaría conocer la deflexión vertical, delta, la traslación, y la deflexión angular, tita, en cada uno de estos puntos. En principio vamos a hacer esto para vigas isostáticas y luego más adelante vamos a ver para sistemas hiperestáticos. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿hay algún comentario, alguna consulta que quieran hacer? No, muy bien. Entonces vamos a continuar. Por cierto, la clase de hoy es completamente teórica. ¿De acuerdo? Completamente teórica y mañana nos ocupamos de hacer algunos ejercicios. Aquí tengo otras deformadas más que corresponden a pórticos y cargas laterales. Entonces esto es importante también, poder anticipar cómo se va a deformar en este caso el pórtico. Vean ustedes en la línea punteada en el caso A cómo se da la deformación. Noten la diferencia entre el apoyo fijo en A y el empotramiento en D. Entonces claramente hay una diferencia en la deformada. El empotramiento no permite que haya deflexión angular, mientras que el apoyo fijo sí lo permite.
Además, ya que el pórtico traía 90 grados entre viga y columnas, tras la deformación sigue trayendo los mismos 90 grados. Ahora, cuando se dan estas deformaciones deformadas con doble curvatura, eso significa que hay un punto de inflexión, como se puede mostrar acá. Noten ustedes que la curvatura cambia. Por ejemplo, aquí en la columna, del punto D al punto de inflexión, la curvatura es hacia la izquierda, y del punto de inflexión hacia el extremo C, la curvatura es hacia la derecha. Ese punto en el cual cambia la curvatura se llama punto de inflexión, como en matemáticas, exactamente igual. Es más, la forma de encontrarlo es exactamente la misma que en matemáticas. Tiene que ver con la primera y la segunda derivada de la deformada. ¿De acuerdo? Acá tenemos otra deformada para un pórtico con dos paneles, como pueden ver, o tenemos esta otra para 3 y con una carga de gravedad. ¿De acuerdo? Sigan la línea punteada, así es como se deforma. Entonces, en cada uno de estos casos quisiéramos nosotros calcular exactamente todas las deflexiones. Cuando terminemos este curso y estemos viendo el último de los métodos, que es el método de la matriz de rigidez, ahí vamos a ver que de un tirón, con un solo cálculo, uno puede calcular todas las deflexiones de todos los puntos de interés. Por ejemplo, aquí en este pórtico, todos los puntos que se están viendo. Pero antes de eso, veremos algunos métodos que nos permitirán calcular una por una las deflexiones. Métodos más sencillos, pero menos eficientes, como vamos a poder ver más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, ahora que ya sabemos cuál es el problema es calcular las deflexiones, empezamos con el primero de los métodos que resuelve este problema. ¿Ya? Ese método es el de la viga elástica. También se lo conoce como el de la doble integración. ¿De acuerdo? Ustedes han podido estudiar este método en resistencia de materiales. Acá me voy a concentrar en las figuras, más que nada para introducir la simbología, la notación. ¿Ya? Tenemos una viga simplemente apoyada, fíjense, de A a B. Las cargas que actúan son todas de gravedad, pero no nos interesa saber exactamente qué tipo de carga. Da igual el tipo de carga que sea. Esta W, ¿no?, de intensidad variable, esta puntual, más puntuales, no importa, es lo mismo. La línea en celeste representa la deformada. Vamos a utilizar un sistema de referencia que traiga en la ordenada a la letra V, o V, como ustedes quieran, V. Y sobre la abscisa a X. Entonces, el objetivo es obtener la ecuación matemática de V en función de X, es decir, la ecuación matemática de esta deformada. Recuerden ustedes que el problema original era conocer el desplazamiento vertical en cualquier punto sobre esta viga y conocer la rotación angular. Si yo conociera la ecuación matemática de esta curva, entonces ya tendría todos los desplazamientos verticales donde fuere. Simplemente reemplazo el valor de X y ya tengo el desplazamiento vertical. Saco la primera derivada a esta ecuación, como me han enseñado en cálculo 1. Si tengo la función matemática y saco la primera derivada, tengo la tangente, y la tangente es justamente el ángulo θ que estoy buscando, como se ve aquí en la figura. Entonces, parece una buena idea tratar de calcular la ecuación de la deformada. Eso es lo que se trata de hacer en la teoría de la viga elástica. El hecho de que se llame así teoría de la viga elástica no es irrelevante. De hecho, es muy, muy importante. Todo lo que vamos a ver a continuación solamente sirve si estamos dentro del rango elástico. La teoría de la viga elástica, desde luego, solo funciona en el rango elástico. ¿Cuál es el rango elástico? Es ese rango en el cual la relación entre fuerzas y desplazamientos es lineal. Si la relación entre fuerzas y desplazamientos ya no es lineal, estamos fuera del rango elástico, ya estamos en el inelástico, y ya todo lo que vamos a decir a continuación no sirve. Esta es otra forma de decir
que estamos en el terreno de las pequeñas deformaciones. Porque si esta viga se deforma mucho, de ninguna manera está trabajando en el rango elástico. Entonces, pequeñas deformaciones. Eso es lo que vamos a analizar. ¿Ya? Bueno, entonces acá tengo algunas figuras interesantes que tratan de justificar la deducción de la ecuación. Aparece el radio de curvatura, aparece el momento interno y algo de matemáticas que no vamos a mirar con tanto detalle porque esto lo vieron en su momento en resistencia de materiales. Notarán que hay una relación entre el momento, el módulo de elasticidad E, la inercia I de la viga y ρ, que representa al radio de curvatura. ¿De dónde el radio de curvatura? Bueno, si tengo acá una deformada, puedo agarrar un pequeño elemento diferencial como sugiere esta figura. Notan aquí dx. Bueno, ese dx lo tengo aquí abajo o lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Para ese pequeño elemento diferencial yo puedo calcular el radio de curvatura, ρ, como hemos visto en matemáticas, en cálculo, y se relaciona el radio de curvatura con el momento y con EI. Esta ecuación, la 8.1 del libro, conduce a la expresión 8.3 que tenemos acá. Hay unos cuantos pasos intermedios, pero en esencia se trata de utilizar algo de geometría y poder introducir la función de la ecuación de la curva elástica, B en función de X. Y miren, aparece esta ecuación, la 8.3, donde tenemos en el numerador la segunda derivada de B respecto de X. Y en el denominador tenemos la derivada de B respecto de X al cuadrado todo a la 3 medios. Esta ecuación es importante, ¿sí? Como indica aquí el texto, es una ecuación diferencial de segundo orden y no lineal. ¿Sí? Pero resulta que esta ecuación puede simplificarse y convertirse solo en la 8.4, que es la ecuación que a nosotros nos interesa. Lo que ocurre es que si estamos dentro del rango elástico, pequeñas deformaciones, esta derivada de v de x es prácticamente cero, es una derivada muy chica. Si ustedes se dan cuenta, la derivada de v respecto de x es simplemente la tangente de la curva, el ángulo, la deflexión angular. Y yo había comenzado diciendo de que esas deflexiones son del orden de magnitud de 10 a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5. Son muy chicas. Y acá yo tengo esa deflexión elevada al cuadrado. Un número pequeño elevado al cuadrado es prácticamente cero. Entonces el resultado es que se cancela esta parte y nos quedamos con solamente esta ecuación. La ecuación 8.4 es la ecuación principal del método de la viga elástica, también llamado de la doble integración. Este método lo tenemos, bueno, lo vamos a ver enseguida en un ejemplo resuelto, pero esta es la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de acá, ya no vamos a ver más teoría, y nos vamos a cómo se puede aplicar esa ecuación. Claro, si tengo una ecuación diferencial de segundo orden, lo que hay que hacer es integrarla y hay que integrarla 2 veces. Entonces hablamos del método de la doble integración. La convención de signos es la que mencioné hace un instante, la de resistencia de materiales. Ahora, en ecuaciones diferenciales, ustedes han visto que cuando se trata de integrar una ecuación diferencial, se necesitan condiciones de continuidad y condiciones de borde, de contorno. ¿Sí? Con los ejemplos vamos a ver esas condiciones, pero en realidad acá tenemos una figura que nos puede permitir hacer eso. Fíjense, tenemos la carga P y debido a esta carga P no hay forma de obtener la ecuación de la deformada de una. Hay que hacerlo por partes. Entonces podemos sacar la ecuación de la deformada desde A hasta P con una variable que podríamos llamarle X1. Y luego desde P hasta terminar la viga con otra coordenada que podríamos llamarle X2. Entonces tenemos 2 coordenadas. Bueno, la ecuación entonces llegaría a ser V1, la curva que empieza en A y termina en este punto negro,
y B2 la curva que empieza en el punto negro y termina en C. Evidentemente B1 y B2 tienen que tener algo en común y es el punto B que está acá. Claro, tiene que ser el mismo valor que arrojen las dos funciones matemáticas, porque por supuesto que este punto es el mismo, por izquierda o por derecha, tiene el mismo valor en la deformada. Pero no solo eso, además la primera derivada, cuando yo le saque la tangente, la primera derivada tiene que darme también el mismo valor. Quiero decir, si analizo la tangente por izquierda de este punto y la tangente por derecha de este punto, me tiene que dar el mismo resultado. Y eso se ve aquí en este valor de tita y esta tangente. Claro, la tangente a la curva es una sola. Que yo mida esta tangente por la izquierda o por la derecha da lo mismo, sigue siendo tita. Esa sería la condición entonces. Entonces, lo que acabo de mostrar son las condiciones de continuidad del problema. Las condiciones de borde, ¿cuáles serían? Bueno, la deflexión en A, ¿cuánto vale? 0. La deflexión vertical en C, ¿cuánto vale? 0. Entonces, esas son las condiciones de borde. ¿De acuerdo? Y así podemos analizar cualquier ejercicio, cualquier problema, vamos a llegar a la misma conclusión. Bueno, yo voy a pasar ahora a mostrar un ejemplo en lo que resta del periodo. Voy a mostrar un ejemplo y mañana ya un cálculo que, bueno, vamos a hacerlo a mano, vamos a decir. ¿De acuerdo? Entonces, de la parte teórica, si hubiese alguna pregunta, algo que quisieran que se aclare, por favor. No. Muy bien. Entonces, rápidamente vamos al ejemplo. Algo que me gusta mucho del libro de Hibeler es que siempre trata de mostrarnos el modelo y la realidad. Aquí está una imagen real de dónde se podría ver este tipo de estructura. Bueno, tranquilamente en una cubierta metálica, donde estas vigas que estamos viendo acá son las encargadas de sostener al material de cubierta, la calamina o lo que se ponga acá arriba, ¿no? Entonces, ya ustedes se darán cuenta, el peso de la cubierta, la carga del viento, la carga del granizo, todo eso es carga superficial sobre la cubierta, puede ser distribuida a lo largo de cada una de estas vigas, con su respectiva área de aporte. Terminamos por obtener una carga lineal sobre la viga. Entonces, bueno, ahora tengo el siguiente problema. Conozco la viga que tiene 10 metros. He logrado convertir la carga superficial en una carga lineal y vale 4 kilonewtons sobre metro la carga lineal. Rápidamente puedo obtener las reacciones. Por supuesto que la resultante es 4 por 10, 40, dividido entre 2, 20 y 20 a ambos lados. Entonces las reacciones salen fácilmente. El objetivo ahora sería hallar la ecuación de los momentos. La ecuación de momentos internos a lo largo de toda la viga. Como esta es una viga muy sencilla, una viga simétrica, podemos hacer el análisis solo de la mitad de la viga, desde el extremo hasta la mitad, y la otra mitad, bueno, ya lo tenemos gratis, es el mismo comportamiento. Bueno, entonces acá tenemos el, el procedimiento habitual de cómo se obtiene la ecuación de momentos. Esto lo han visto en isostáticas. ¿Qué hay que hacer? Un corte. ¿Dónde hacemos el corte? Bueno, podemos hacer el corte entre el arranque, el apoyo, y bueno, acá como dice la figura, acá está X. Estoy cortando justo aquí. En cualquier lugar, no importa. X. Para ese X, entonces, uno puede sacar la resultante hasta el corte de la carga distribuida. Y eso sería 4 multiplicado por X. ¿Alguien me ha escrito algo? Vamos a ver un segundo, por favor. No. Bueno, entonces, ah, ya, alguien me está levantando la mano. A ver, aguárdenme un ratito. Tiene la palabra, por favor. ¿Quién me está haciendo una consulta? ¿Alguien?
Supuestamente levantó la mano, pero lo ocultó. Ya, bueno, voy a seguir entonces. Este primer ejercicio que estoy mostrando acá lo voy a desarrollar por completo, ¿de acuerdo? Principalmente el tema de los cortes y demás. Pero ya después vamos a avanzar más rápidamente. ¿Sí? Esto es para simplemente ponernos todos de acuerdo y tener las mismas convenciones de signos y demás. Entonces, estoy haciendo el corte en X. La resultante para una carga de 4 kilonewtons sobre metro es 4 por X, actuando justo a la mitad, es decir, a X medios. Entonces, la ecuación de momentos es muy sencilla. 20 multiplicado por el brazo, 20X, menos 4X por su brazo, que es X medios, y esto da 20X menos 2X cuadrado. Lo que sí es importante es el tema del signo, ¿no? Vean ustedes que el corte lo estamos notando aquí en color azul. Ese es el momento en el corte, ¿ya? Y como estamos cortando por derecha, el momento positivo entra así como indica esta figura, según la convención de signos, ¿verdad? Notamos que el momento de la fuerza de 20 va en sentido opuesto a la del momento m. Por lo tanto, el momento de 20 kilonewtons tiene que ser positivo. Si va en sentido contrario a m, es que es positivo. Por eso entra así, 20x. En tanto que el momento de la carga distribuida, el 4x por x medios, va en el mismo sentido que el momento m. Y eso significa que en la ecuación entra como negativo. ¿Sí? Esto que les acabo de decir se puede decir de distintas maneras. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de qué libro estudiaron o con qué profesor hicieron isostáticas, puede que les hayan explicado de una manera distinta. No importa. Lo que tiene que importar es que al final el momento m vale para todos 20x menos 2x cuadrado. Si llegamos aquí, sea como fuera el razonamiento, el resultado está bien. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación para el momento. Si esto es así, ya puedo pasar a la ecuación de la elástica. La ecuación de la elástica dice, segunda derivada de v respecto de x igual al momento m dividido entre y. La ecuación que vimos en la teoría minutos atrás. Esta ecuación. Entonces, lo que habríamos hecho habría sido hallar el momento m como una función de x. El y es una constante, entonces puedo llevarlo a donde yo quiera, no importa a la izquierda, da igual, es una constante, y tengo que ocuparme ahora de integrar esta ecuación diferencial. Eso es lo que está hecho acá. Tras que se introduce el momento 20x menos 2x cuadrado, uno puede proceder a la integración. Noten ustedes que tras la primera integración ya no hay segunda derivada de v respecto de x, sino solamente primera derivada de v, y se hizo la primera integración con las reglas habituales de la integración. Acá se suma la constante de integración C1. Esa constante se va a determinar después. Posteriormente volvemos a integrar para que ya no exista la derivada de v respecto de x, sino simplemente v. Se vuelve a integrar con las reglas de la integración habitual. Y bueno, aparece una segunda constante que ahora vale C2. Con esta segunda constante termina el problema, ya no tengo más que evaluar, he logrado barrer toda la viga. Noten ustedes que al ser una viga con un solo tipo de carga, el corte lo hago en cualquier lugar y simplemente voy a decir que X va a recorrer desde 0 hasta completar los 10 metros de viga. No necesito más coordenadas, aquí lo dejo, y ya puedo pasar a evaluar las condiciones de borde. Entonces, las ecuaciones llegarían a ser estas tres que tengo acá. La de la segunda derivada, integrada una vez la de la primera derivada, y integrada una segunda vez ya la de flexión B. Noto además que la derivada de B respecto de X, esta parte de acá, es tita, la de flexión angular. ¿De acuerdo? Bueno, ahora debo de colocar las condiciones de borde y de continuidad. La primera que salta a la vista es que B vale 0 cuando X es 0, lo cual tiene mucho sentido. Cuando X es 0, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale la deformada? Bueno, 0 también.
Es lo que estamos indicando acá. Si uno reemplaza x0 en la ecuación de abajo, pues se topa con que al ser también v0, todos estos términos son 0 y c2 se hace 0. Entonces ya c2, ¿cuánto vale? Vale 0. Por otro lado, en el extremo derecho, cuando x vale 10, ¿cuánto vale la deformada? Bueno, 0 también, por supuesto. La deformada en este extremo derecho también vale 0. Entonces reemplazo el valor de 0 cuando x es 10. Puedo hacerlo en la ecuación que trae a C1. Y de ahí obtendré el valor de C1. Es decir, en esta ecuación que está acá o en esta otra. En todo caso, como lo que tengo es el valor de V para x10, lo que hago es reemplazar en la ecuación de abajo, en esta que está acá abajo. V0, x10, 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 C2 ya era 0, despejo de allí C1. Ustedes podrán verificar después a mano que esto da 166.7 negativo. Ahora, el momento que uno logra hallar las constantes C1 y C2, el problema, matemáticamente hablando, ha terminado. Porque tendríamos las ecuaciones completas. La de la deformada D y la de la tangente o de la deflexión angular θ. Estas dos ecuaciones, ya conozco C1 y C2, ya está. Entonces, lo único que tengo que hacer es evaluar en el punto en el cual me han pedido. En este ejercicio, dice, determine la máxima deflexión de esta viga, esta vigueta en realidad. ¿Dónde va a darse esta máxima deflexión? Pues claramente la deflexión es simétrica y el punto medio trae la peor deflexión. Entonces tengo que reemplazar a la mitad entre 0 y 10 y ese es el punto x igual a 5. Entonces reemplazo en la ecuación x igual a 5 y tengo todo resuelto, el valor de b. Claro, lo que pasa es que en esta ecuación donde estoy dejando el cursor, C1 y C2 ya se conoce y X también se conoce, tiene que valer 5. Reemplazando todo, me queda D, que es máxima, igual a menos 521 sobre EI. Como no me han dado el valor de EI, que es el módulo de elasticidad E y la inercia de la viga en este caso, entonces no me queda más que dejar todo en términos de EI. ¿De acuerdo? El signo negativo indica que la deflexión es hacia abajo, porque estoy utilizando la convención de matemáticas habitual, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. La deflexión es hacia abajo y evidentemente así tiene que ser. Por supuesto que sí, tiene que ser hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, este ejercicio es muy básico, muy básico, y solo por ser el primero del curso lo hemos visto de esta manera. En el resto de los ejercicios yo voy a tratar de resolver los problemas propuestos, no estos que están resueltos en el libro, dejando para ustedes los ejercicios que están resueltos en el libro. ¿De acuerdo? Bueno, ahí termina el ejercicio. Una remarca importante, además del signo, es que aparece EI, donde EI llega a ser la rigidez a la flexión, si ustedes se dan cuenta. E, el módulo de elasticidad, y la inercia. Cuanto más grande es esta rigidez, más chico es el desplazamiento. ¿De acuerdo? Así es que en los cálculos, y principalmente en el SAP, cuando se esté trabajando, hay que colocar el valor exacto del módulo de elasticidad, porque si no, la deflexión nos va a salir mal. ¿Ya? Si el material es concreto, hay que cambiarle el módulo de elasticidad a la resistencia del concreto que estemos considerando. ¿Ok? Bueno, ese es el ejemplo. Tengo para que ustedes revisen más adelante estos ejemplos, el 8.4, mostrando aquí, misma idea. El 8.5, que trae este volado y esta curvatura, ya trae más trabajo y ahí termina. Entonces queda para que ustedes revisen estos ejemplos, principalmente el 8.5. ¿Ya? Yo voy a regresar en la clase de mañana directamente a hacer ejercicios sobre esto. Un ejercicio es más que suficiente
para tener clara la idea con este tipo de viga, en este método. ¿De acuerdo? Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Ingeniero, Sí, adelante. tengo una consulta de la clase de mañana. Es que mañana creo que es el Día del Padre y creo que decían que por la tarde iban a tener libre. Solamente quería preguntar si mañana las clases son normales o no. Sí, tienes razón. Mañana hay esa situación. Entonces, nuestra clase va a ser directamente el día lunes. Directamente el día lunes. ¿Ya? Sí, me gustaría que resuelvan algún ejercicio de esta parte con la doble integración, pero primero voy a hacer yo mi ejemplo. Entonces, no habría ningún trabajo para ustedes en estos días. ¿Ya? Sí, bien que me ha hecho recuerdo, tienes razón, el día de mañana hay esa tolerancia por la tarde. ¿Ya? Ya, muchachos, ¿alguna otra consulta? Aquí estaríamos cerrando la sesión para reencontrarnos el día lunes a las 14:15. ¿Alguna consulta? ¿No? Bien, jóvenes, eso es todo entonces. Buenas tardes, buenas noches, hasta el lunes.